Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados centígrados. Determine la presión del recipiente y el volumen del mismo. Solución: un recipiente rígido contiene agua líquida saturada. Para este ejercicio vamos a ocupar la tabla A4, ya que nos da, que es agua líquida saturada a 90 grados centígrados. Debido a que en el recipiente existen condiciones de saturación, la presión a 90 grados centígrados va a ser la presión de saturación. También nos pide el volumen del mismo, entonces vamos a necesitar el volumen específico del líquido saturado a 90 grados centígrados. Que es de 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramo. Y tenemos nuestra fórmula que volumen es igual a masa por volumen específico. Entonces, nuestro volumen va a ser la masa que nos da en el problema, los 50 kilogramos, por el volumen específico que ya tenemos. Y eso nos dará 0.051 metros cúbicos. Aquí vamos a cancelar. El dispositivo, que consta de cilindro en bolo, contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturado a 50 psi de presión. Determine la temperatura y la masa del vapor dentro del cilindro. Para este problema vamos a usar la tabla A5E. Porque nos da una presión en psi y es un vapor de agua saturado. La temperatura debe ser la de saturación a esa presión. Nuestra temperatura sería de 280.99 grados Fahrenheit. Y para nuestra masa necesitamos el volumen específico a 50 psi. Nuestro volumen específico de vapor saturado sería 8.5175. Ahora nuestra fórmula dice que la masa es igual al volumen sobre el volumen específico. Con el problema ya sabemos que de volumen tenemos 2 pies cúbicos y nuestro volumen específico es de 8.5175 pie cúbico sobre libra masa. Y de eso nos da una masa de 0.235 libras masa. Una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a presión constante de 100 kilopascales. Determine A, el cambio de volumen, y B, la cantidad de energía transferida al agua. Para el inciso A se dice que el cambio de volumen por unidad de masa durante el proceso de evaporación
está dado por la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Para este ejercicio vamos a utilizar la tabla A5 porque es agua líquida saturada y nos da una presión en kilopascales. El volumen específico para el vapor saturado a 100 kilopascales es de 1.6941 y el volumen específico para líquido saturado es de a 100 kilopascales es de 0.001043. Entonces hacemos resta. Esta diferencia de volumen está dada por unidad de masa, entonces la diferencia de volumen estaría dada por la masa por el volumen específico, bueno, la diferencia que hemos hecho anteriormente. Nuestra masa nos la da en gramos y la tenemos que pasar a kilogramos, por tanto tendremos 0.2 kilogramos y el valor de BFG sería este. Eso nos daría un resultado de 0.3386 metros cúbicos. Para el inciso B nos pide la cantidad de energía transferida al agua. La cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de sustancia a una determinada presión es la entalpía de evaporación. A esa presión, que sería HFG, a la presión de 100 kilopascales. Esa la buscamos aquí, entalpía de evaporación a 100 kilopascales, serían 2257.5 kilojoules sobre kilogramo. Esta entalpía de evaporación está dada por unidad de masa, por tanto se tiene que multiplicar por la masa que ya tenemos en kilogramos. Y eso nos da un total de 451.3 kilojoules. Ejemplo 3.4. Un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados centígrados. Si 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine, inciso A, la presión en el recipiente e, inciso B, el volumen del recipiente. Para el inciso A sabemos que la presión a esta temperatura es la de saturación, porque las dos fases de líquido saturado y vapor saturado están en equilibrio. Por lo tanto, la presión es igual a la presión de saturación a 90 grados centígrados, y esto es igual a, como nos indica la tabla A4, que es igual a 70.183 kilopascales. Y para el inciso B tenemos que determinar el volumen del recipiente, donde sabemos que su fórmula sería el volumen del fluido más el volumen del gas.
lo que también sabemos que esto es equivalente a la masa del fluido más el volumen del fluido. No, perdón, la masa del fluido por el volumen del fluido. Esto lo sumamos más la masa del gas por el volumen de la saturación del gas saturado, perdón. Sabemos que estos son los 8 kilogramos que nos dan en el problema, multiplicados por este valor que nos da en la tabla del líquido saturado, que es de 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramo. A esto le vamos a sumar lo que son los otros 2 kilogramos restantes por el otro valor que nos da en la tabla, que es 2.3593. igual metro sobre kilogramo. Y esto nos da un valor de 4.73 metros cúbicos. Un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A a una presión de 160 kilopascales. Determine, inciso A, la temperatura, inciso B, la calidad, inciso C, la entalpía del refrigerante e inciso D, el volumen que ocupa la fase de vapor. Para calcular el inciso A, sabemos como no se sabe en qué región está específicamente, para empezar podemos calcular el volumen específico, donde sabemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Aquí tendremos que hacer una conversión de los 80 litros a metros cúbicos, y eso sería 0.080 metros cúbicos entre los 4 kilogramos que ya nos da el problema. Esto sería 0.02 metros cúbicos sobre kilogramo. Sabiendo de la tabla A12, a una temperatura de 160, de una presión, perdón, sabemos que el volumen del fluido es igual a 0.007435 metros cúbicos sobre kilogramo, y BG sería 0.12355 igual metros cúbicos sobre kilogramo. Aquí podemos ver que el volumen del fluido es menor que el volumen específico, que a su vez este es menor que el volumen del gas, perdón. Entonces, para esto podemos decir que la región de vapor húmedo está de manera que la temperatura debe ser la de saturación a la presión específica. Por eso la temperatura es igual a la temperatura de saturación a 160 kilopascales, que esto es igual a, vamos a buscar en nuestra tabla, y nos da menos 15.60.
Para el inciso B tenemos que calcular la calidad, en la cual sabemos que para calcular la calidad nos dan una fórmula donde es igual a pero como esto está en relación a masa y lo que nosotros sabemos son volúmenes específicos, nuestra fórmula sería la siguiente. Lo cual sabemos que es el volumen de lo que ya tenemos calculado, que es 0.02 menos el volumen del fluido, el volumen específico del fluido, que ya tenemos en la tabla, que ya notamos anteriormente, que sería 0.007435. Esto es entre igual 0.12355 menos 0.0007435, que son los valores ya obtenidos anteriormente. Esto nos da el valor de 0.157, que ese es el valor de la calidad. Y de ahí, para obtener la entalpía del refrigerante, sabemos que utilizaremos la siguiente fórmula. Donde H es la entalpía y esto sería igual a HF. Nos damos igual a nuestra tablita y vemos que ese es equivalente a 31.18. Esto le vamos a sumar el producto de nuestro valor ya dado, que es obtenido anteriormente, por nuestro HG, que en la tabla nos indica que es 241.14. Perdón, 209.96. Y esto nos da un valor de 64.1 kilojoules sobre kilogramo. Para el inciso D, que tenemos que calcular el volumen que ocupa la fase de vapor, sabemos que la masa del gas es igual a la calidad por la masa de nuestro líquido que nos están dando. Esto sabemos que ya tenemos el valor de la calidad, que es 0.157, y lo multiplicamos por su masa, que nos da el problema, que son los 4 kilogramos, y esto nos da 0.628 kilogramos. Ahora, para sacar el volumen específico del gas, el volumen, perdón, del gas es igual a, bueno, anteriormente ya habíamos hecho un despeje, donde el despeje del volumen específico, donde nos quedaría de la siguiente forma. Aquí sustituimos y nos daría lo siguiente.
Aquí el valor del específico de gas ya lo conocemos, que es el que habíamos anotado anteriormente. Y esto nos da un valor de 0.0776 metros cúbicos. Y podría decirse que el resto del volumen es de 2.4 litros lo que ocupa el líquido. Ejemplo 3.6. Determine la energía interna del agua a 20 CIA y 400 grados Fahrenheit. Se va a determinar lo que es la energía interna del agua saturada en un estado específico, donde aquí vamos a ocupar lo que es la tabla A.6e, en donde vamos a ubicar la presión de 20 CIA, que está en una temperatura de 227.92 grados Fahrenheit. Como nos está pidiendo el problema a 400 grados Fahrenheit, tenemos que ubicarlo. Entonces vamos a la tabla y lo vamos a ubicar en la temperatura. La temperatura como tal nos están dando varias cifras en donde tenemos que ubicar los 400. Como aquí están los 400, tenemos que irnos al recuadro donde está la presión de 20 CIA. Entonces, aquí está y se da que nuestra energía interna nos va a dar una cifra de 1145.1 en unidades de BTU sobre libra masa. Entonces, nuestro resultado de energía interna va a ser igual a 1145.1 con las unidades de BTU sobre libra masa. Y listo. Ejemplo 3.7. Determina la temperatura del agua en un estado donde P es igual a 0.5 megapascales y H, que es igual a 2.890 kilojoules sobre kilogramos. Lo que se va a ocupar para este ejercicio es la tabla A6, en donde tenemos que identificar que P es igual a 0.5 megapascales, que es este apartado. De aquí se van a sacar los datos, donde X0 es esta parte y Y0 es esta parte. X va a ser el valor a donde queremos llegar y Y es la que no sabemos, que es la que vamos a sacar. Recuerden que para sacar una interpolación, la fórmula es esta, en donde los datos que tenemos aquí solo se van a sustituir, que es igual a 200 más lo que se va a multiplicar, que va a ser igual a 2890 menos 2855.8 por 250 menos 200 entre 2961 menos 2855.8. Y esto nos va a dar un resultado de 216.2547. Esto se va a redondear a 216.3. Ejemplo 3.8. Determine la energía interna del agua líquida comprimida a 80 grados centígrados y 5 megapascales. Con inciso A, datos de la tabla para líquido comprimido y B, datos para líquido saturado. ¿Cuál es el error en el segundo caso? Primeramente, aquí se realizó una conversión de unidades de 5 megapascales, los 5 megapascales, convertirlos a kilopascales, con la razón de que los datos obtenidos de la tabla A4, que es de agua saturada, la presión se tiene en unidades de kilopascales, entonces para un mejor manejo y más facilidad. Por lo tanto, los 5 megapascales equivalen a 5000 kilopascales. Ahora bien, obteniendo los datos de la tabla A4 a una temperatura, como nos dice en el problema, de 80 grados centígrados, la presión de saturación es 47.416 kilopascales. Por lo tanto,
la presión de la presión de saturación es menor a la presión que nos da el problema. Por lo tanto, se puede deducir que que se tiene un líquido comprimido. Ahora, nos podemos ir a las tablas A7, que corresponden a tablas de agua de líquido comprimido. Y si nos vamos al apartado de donde la presión es igual a 5 megapascales, que es la presión obtenida en el problema, y a una temperatura de 80 grados centígrados, que es igual a la que nos otorga el problema, podemos darnos cuenta que el cambio de energía es de 333.82 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, de vuelta a la tabla de agua saturada de la tabla A4, realizamos lo mismo, la búsqueda de la temperatura, 80 grados, y un cambio de la energía. Como dijimos que teníamos un líquido comprimido, buscaremos en la parte de energía interna, buscaremos el apartado de líquido saturado, la U sub índice F. A la cual una temperatura de 80 grados centígrados obtenemos un dato de 334.97 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para poder calcular el error que se incurre dentro de los datos obtenidos de estas dos tablas, se hace lo siguiente: es un producto cociente que es igual al 334.97, que es el dato de cambio de energía interna obtenido de la tabla 4 de agua saturada, menos el dato de 333.88, el dato de energía obtenido de la tabla 7, entre el dato de nuevo obtenido de la tabla 7, 333.82. Todo esto multiplicarlo por 100 para obtener un porcentaje. Todos los datos operan con unidades kilojoules sobre kilogramo, por lo tanto todas las unidades son operables entre ellas. Y esto nos da un resultado de 0.34%, que es menor al 1% de error. Por lo tanto es un tanto insignificante, tal vez no afecte demasiado. Ejemplo 3.9. Para el agua, determinar las propiedades faltantes y las descripciones de fase en la siguiente tabla. Los datos que nos piden calcular, es la temperatura en grados Celsius, la presión en kilopascales, el cambio de energía en kilojoules sobre kilogramo, la calidad y describir en qué fase se encuentra. Para el primer inciso podemos darnos cuenta de que la calidad es de 0.6, lo que podemos deducir como que el 60% del agua se encuentra en estado o fase de vapor, mientras que su 40% restante para formar un 100 se encuentra en una fase líquida. Por lo tanto, podemos inferir que esto se encuentra en la parte de vapor húmedo. Podemos ir rellenando entonces. Primera fase, vapor húmedo. Ahora, con ayuda de la tabla A5, podemos simplemente verificar qué datos se encuentran con la presión dada. La presión es 200 kilopascales, vemos que las unidades concuerdan, es agua saturada. Y buscamos la presión, 200, y podemos observar que la temperatura es de 120.21 grados Celsius, es la misma. Ahora, el cambio de la energía es un poco más de lío ahí, dado que debemos realizar una fórmula la cual nos dice que el cambio de la energía interna va a ser igual a la energía del fluido más la calidad por el cambio de energía del fluido con el gas. Simplemente aquí sustituimos datos en donde tenemos que el cambio de energía del fluido en 200 es a 504.50 kilojoules sobre kilogramo, más el valor de nuestra calidad, ya lo obtuvimos, es 0.60 por el cambio de la energía de U por F.
De igual manera, en 200 nos vamos a la columna y este valor ya está obtenido en tablas de evaporación, es 2020 24.6. Así que es 2024.6 kilojoules sobre kilogramo. Operamos estos valores y obtenemos un valor de 1719.26 kilojoules sobre kilogramo, dato que sustituimos en nuestra tabla. Entonces, para el primer inciso tuvimos que su temperatura es 120.21, su presión es de 200, su cambio de energía es de 1719.26, su calidad es de 0.6 y su fase es vapor húmedo. Ahora, para el cálculo del inciso B nos han otorgado el valor de la temperatura, el cual es 125, y nos han dado el dato del cambio de energía interna, que es de 1600 kilojoules sobre kilogramo. En este problema no nos han dado algún dato que nos pueda hacer pensar que esta agua está en fase de líquido saturado, vapor húmedo o de vapor saturado. Por ende, tendremos que recurrir a la tabla A4 de agua saturada. Dado que en el problema tenemos el dato de la temperatura, podemos guiarnos con esta tabla y llegar al dato de 125 grados. Nos vamos hasta la columna de energía internas y podemos darnos cuenta de dos cosas. Nosotros necesitamos el dato de líquido saturado y de vapor saturado. Por lo tanto, si ponemos estos datos en donde el UF es igual a 524.83 y nuestra UG es igual a 2534.3, ambas con unidades de kilojoules sobre kilogramo. Entonces lo que haremos será lo siguiente. El problema nos ha dado el dato de que la U es igual a 1600 kilojoules sobre kilogramos. Y nosotros ya conocemos una relación la cual nos dice que si la energía interna es menor a la energía de un líquido saturado, de un líquido saturado, entonces estaremos hablando de un líquido comprimido. Si la energía interna de un líquido saturado es menor o igual a la energía interna del líquido, o esta es menor o igual a la energía interna de un gas, estaremos hablando de un vapor húmedo. O si la energía interna de tal cosa es mayor a la energía interna de un gas, estaremos hablando de un vapor sobrecalentado. Podremos darnos cuenta entonces que en este caso la energía dada en el problema es mayor a la energía interna de un fluido, pero a su vez es menor a la energía interna de un gas. Por lo tanto, está en la fase de vapor húmedo, que podemos sustituir aquí. Ahora, la presión se puede obtener de igual manera. Con la misma tabla nos vamos al dato de 125 grados y podemos darnos cuenta que el valor de la presión es de 232.23 kilopascales. Ahora lo único que nos falta es calcular la calidad de este vapor húmedo. Como nosotros solamente conocemos los valores de energías internas, podemos calcular este valor de energías internas con los datos de energías internas, perdón. ¿Cómo lo haremos? La calidad va a ser igual a la energía interna del vapor húmedo, menos la energía interna de fluido sobre el cambio de energía interna de fluido y gas. Estos datos son sustituidos con los obtenidos en el problema, 1600 menos 524.83 sobre este último dato. Tal vez no lo tenemos en tablas, en la tabla del problema, claro, pero en las tablas de agua saturada por supuesto que lo obtenemos. Igualmente en el dato de 125 con la presión ya obtenida tenemos un valor de UFG de 2009.5. Si operamos estos valores obtenemos
una calidad de punto 535, valor que sustituimos en la tabla. En el inciso C, los datos que nos otorga el problema es una presión de 1000 kilopascales y una energía interna de 2950. Para determinar la fase en la que se encuentra el líquido en este momento, utilizaremos la misma relación que utilizamos en el inciso anterior sobre qué dato es mayor a cuál. Y si nos vamos a la tabla A5 de agua saturada, tabla de presiones, conclusión, y nos vamos al dato de 1000 kilopascales, que es el que nos da el problema, podemos ver que la energía interna de un líquido saturado es de 761.39 y la energía interna de un vapor saturado es de 2582.8. Después de... Para el inciso D nos otorga un dato de temperatura de 75 grados y de presión 500 kilopascales. Para determinar la energía, la calidad y la descripción de fase, primeramente realizaremos la descripción de fase. Podemos obtenerla con un procedimiento similar, si no es que igual al de los dos incisos anteriores, que es la temperatura dada de nuestro problema es 75 grados centígrados y nos podemos ir a una tabla, la tabla A5, en la cual en la tabla A5 en donde nos dice que la temperatura de saturación para una presión de 500 kilopascales es de 151.83 grados centígrados. Ahora, nosotros ya tenemos una relación aquí que nos dice que si la temperatura del problema es menor a la temperatura de saturación a una presión dada, estamos hablando de un líquido comprimido. Si la temperatura dada por el problema es igual a una temperatura de saturación a una presión dada, vamos a hablar de un vapor húmedo. Y si tenemos una temperatura que sea mayor, en el último inciso, en el inciso E, nos otorga datos de una presión, 850 kilopascales, y de una calidad 0.0. Si recordamos de igual manera con el inciso anterior, la calidad solo puede ser calculada dentro de la fase de vapor húmedo, en la cual los valores solo pueden ir desde 0 a 1. Como en el último inciso nos dan una calidad de 0, nos está hablando de que nos encontramos en la fase de líquido saturado. Así que se escribe líquido saturado. Ahora bien, dado que conocemos la fase, podemos utilizar la tabla correspondiente, la cual sería la tabla A5, agua saturada, tabla de presiones, conclusión. En la cual, si nos dirigimos a los datos de presión que nos otorga el problema, de 850 kilopascales, podemos darnos cuenta que la temperatura es de 172.94 grados Celsius y que nuestra energía de un líquido saturado es igual a 731.00 kilojoules sobre kilogramo. Y ya.